Amados en el Señor, que el Señor les bendiga en abundancia. Amén. Y les suplico ocupen su lugar. Además de saludarles a todos ustedes con mucho gusto, también enviamos un saludo a todos aquellos que nos van a ver por internet y que ahora a través de estas redes sociales ya es posible que estos mensajes se difundan a nivel mundial. ¿No es motivo acaso de gusto? Claro que sí. Entonces, mis queridos hermanos en toda la faz de la tierra, reciban un saludo de amor y fraternidad. El tema que voy a platicar con ustedes es el más controversial, el que más problemas causa entre hermanos y a veces resulta ser un choque duro entre diferentes denominaciones. El tema es: ¿qué cree, qué piensa y qué promueve la Iglesia de Dios Séptimo Día sobre la ley de la alimentación? Es un tema que ha causado muchos descalabros, ha causado separaciones, pero ¿qué es lo que creemos nosotros? Yo voy a tratar de comunicarles, pero antes debo de confesar cuál es el principio inamovible del desarrollo humano y desarrollo cristiano. Nadie cambia a nadie. Solamente aquella persona que decide cambiar, cambia. Nadie cambia a nadie. Sin embargo, yo voy a poner a su consideración si tiene o no alguna ventaja, y ya ustedes mismos, debido a ese don que Dios les dio de libre albedrío, ustedes decidirán de manera individual si la guardan o no la guardan. Por lo tanto, este tema va a estar dirigido a todos aquellos hermanos que nos están acompañando por primera vez, aquellos que están siendo discipulados, aquellos que están siendo evangelizados. Este tema se los dedico con mucho amor y con el corazón en la mano. Primera premisa inamovible de la ley de la alimentación. ¿Por qué la Iglesia de Dios la guarda? Número 1, en Deuteronomio capítulo 14, 2 y 3, lo dice la Escritura, esa bella, ese documento que te fue puesto en tus manos, y también a mi hermano. Ahí está todo lo que ustedes tienen que saber y conocer. Deuteronomio capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová, tu Dios, te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. De tal modo que mi querido Padre, creador, hacedor, escogió a un pueblo y les dice: tú eres mi pueblo escogido, tú eres un pueblo que necesito que estés apartado de tanta inmundicia. Quiero que tú seas un pueblo súper especial. Y les dice: nada abominable vas a comer. Entonces sería aquí un pequeño antecedente. ¿Por qué nosotros guardamos la ley de la alimentación? Porque queremos ser diferentes a todos los de allá afuera, un pueblo diferente. Y ahora la pregunta es: ¿nada más a los judíos o nosotros somos también parte de ese pueblo seleccionado? También. Claro que somos un injerto, y esto también es para mí. Y entonces el querido Padre da en el libro de Levítico capítulo 11 una serie de recomendaciones que muchas critican que por ser tan simple, muchos lo critican que por ser tan superficial, tan sin chiste, pero claro que de eso se trataba, de que esas recomendaciones fueran simples. Ustedes pueden imaginar cuál era el desarrollo tecnológico y científico en los tiempos cuando fue dada esta ley.
precario. ¿Ustedes creen que si se dan recomendaciones técnicas muy aparatosas, lo habría entendido el pueblo? No, se requerían de cosas simples, sencillitas, así hasta como para que yo le entienda. Así, sin complicaciones. Y luego se repite en Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio es repetición. Por si no lo leíste bien en Levítico 11, pues te lo volvemos a poner en Deuteronomio 14 como diciendo, te lo recuerdo, y no te hagas. En el libro de Levítico encontramos un contexto de nutrición de muy altísimo nivel. Encontramos principios bioquímicos que cuando alguien que dice no puede ser, en donde hay tanta ciencia, en un vil capítulo de la Biblia, y empieza a decir, miren, facilito para que lo entiendas, del montón de peces que habitan en la mar, de ese montón de especies, nomás las dividimos en dos, todos los peces del mundo mundial acuático, nada más lo dividimos en dos, así ya, para que lo entiendas. Todos aquellos que tienen aleta y escama y los que están lisitos, todos los peces que no tengan aleta y escama, no te los comas. ¿Pero qué? No te los comas. Y todos aquellos peces que tienen escamas grandes, gruesas y unas aletotas, ese sí, cómetelo, disfrútalo, porque ahí hay cosa buena. Los principales alimentos marinos que no tienen aleta y escama, nosotros los tenemos catalogados como alimentos inmundos. ¿Pero qué dice la ciencia? El pez marlin, el pez dorado, el pez vela y el tiburón resultan ser altamente tóxicos. ¿Y cuál es la razón? Que debido a la cadena alimentaria en donde ellos están involucrados, se va bioconcentrando el mercurio y el plomo. Por lo tanto, ¿quieres aumentar de peso por la gran cantidad de plomo? Pues come tiburón, marlin, dorado. El plomo es neurotóxico y también produce cáncer de huesos. El mercurio se asocia con pérdida de memoria y se encuentra en nuestros peces. La Organización Mundial de la Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos recomendó a las mujeres embarazadas y de edad fértil, a las madres lactantes y a los niños menores de 5 años evitar cierto tipo de pescados con alto contenido en mercurio, como el tiburón, pez espada y ciervo. Quien escribió esto no era de la Iglesia del Séptimo Día, una organización internacional recomendando a mujeres en edad fértil, mujeres en periodo de lactancia, niños menores de 5 años, no consuman alimentos ricos en mercurio ni plomo, porque es neurotóxico y afecta el crecimiento. Otra de las razones por las que no debemos de comer pescados lisos es por un padecimiento, por una intoxicación, vamos a ponerlo así, que se llama ciguatera. La ciguatera se produce por una sustancia química que se llama ciguatotoxina. Esa ciguatotoxina es debido a que ciertos animales como el marlin, el pez vela, ellos comen cierto tipo de plancton, de algas verdes y azules, que ellos lo hacen a propósito. Casi todas las sustancias tóxicas que hay en los alimentos son mecanismos de protección.
Si yo genero una sustancia tóxica y llega un depredador, me come, le va tan mal que ya no va a volver a comer ninguno de mi especie. Para eso son los mecanismos tóxicos que tienen algunos alimentos, para no ser atacado por los depredadores. Entonces el tiburón, el marlin, el dorado, almacenan dentro de sus tejidos cicuatotoxina, que es debido a un tipo de alga verde azul, y hay de aquellos que llegan a comer este tipo de alimentos. Esta cicuatera es muy común en un pez, no sé qué sea, que se llama morena. Ahorita se puso de moda, pero ¿conocen la morena? No es el movimiento naranja. Entonces, en la morena, en el tiburón y el cazón, es rico en cicuatotoxina. Síntomas: cólico abdominal, sensación de aturdecimiento, dolor, háganme cuenta que los agarraron a palos, y diarrea, y en ocasiones vómito. Ya no coman cazón. Cuando ustedes van al mercado a comprar bacalao muy barato, ¿es bacalao? Es cazón, y terminan intoxicándose. Otro de los peces que son lisitos se llama pez globo. ¿Conocen los pez globo? Uno que al espantarse, al hacerle cosquillitas, se infla y ya al mercado. Todos los que fuimos afortunados de ir a ver en vivo lo que es un mar de fondo, porque nos agarró mar de fondo. Andaba ahí unos cuantos peces hechos bolitas. Ese es el pez globo. El nombre técnico de este pescado se llama Tetradontidae, porque es el único pescado que tiene genes, igual que los humanos, para los dientes. Genes idénticos de este pescado con los humanos para los dientes. Y se llama Tetradontidae porque tiene 4 dientes. De todos los peces tóxicos, este es el número 1, es el número campeón, el principal, porque en su hígado, en sus intestinos, produce una sustancia altamente venenosa que se llama tetradotoxina. La tetradotoxina es neurotóxica y es mortal. Yo hoy en la mañana dije: Dios mío, mándame lluvia de gas. Y no la mandó. Qué maravilla, ¿no? Para todos los que están en internet, les informo que en este momento están lloviendo en la iglesia de Dios Satélite copiosamente. Es que hay que avisarles, que está hablando. Y esa le llamamos la tormenta del siglo. Este pez globo altamente tóxico por la tetradotoxina, la carne del lobo es blanca, limpia y carnuda. Mucha gente le encanta comer este pez, principalmente a los que comen de todo, a los chinos y a los japoneses. En Japón este pez se llama fugu, y un lomo, una lonja de pez lomo, lo cortan en filetito, muy bonito, y hasta hacen flores en el plato. Es fugu, pero se supone que lo tiene que cortar un experto filetero, lo tiene que regalar alguien que está capacitado para filetear fugu. En la historia hay infinidad de gente que ha muerto por intoxicación de tetradotoxina. En lo que se refiere a otros animales de mar que no son peces, pero que también están prohibidos, se dividen en moluscos y crustáceos. ¿Qué es un molusco? Aquello que se da con concha.
Por eso se llaman moluscos bivalvos, porque son dos valvos o dos conchas. Cuando escuchen molusco bivalvo, ¿a qué se refiere? A una almeja, a una pata de burra, a una almeja chocolate, a una catarina. Son moluscos bivalvos. Y está prohibido por la Biblia, sí, extraordinariamente prohibido los moluscos bivalvos, porque el molusco tiene la capacidad de albergar dentro de su tejido microorganismos vivos. Principalmente encontramos en las almejas Salmonella, la causante de la fiebre tifoidea. Encontramos Vibrión colérico, el que produce el cólera. Y también virus de la hepatitis. ¿Cuánta gente no se ha intoxicado de hepatitis por comer almejas? ¿Cuántos no se han intoxicado de cólera por comerse unos ostiones y aparte se los comen crudos y creen que con el limoncito los van a esterilizar? ¡Cuán mentira! No es cierto. También hay moluscos univalvos que nada más tienen un solo caparazón. Aquí son los caracoles. Mucha gente se ha intoxicado por toxinas de las algas verde azules que los moluscos univalvos meten en su cuerpo para que nadie se los coma. Yo por curiosidad voy a la costa, alguien me invita a un buen cóctel de caracol, puedo ir a parar al hospital. Aparte de los compuestos químicos que producen alergias alimentarias. ¿No has visto a alguien que después de comer camarón se empieza a llenar de granos? ¿No has visto a alguien que después de comer langosta se le cierra la garganta con el peligro de morir asfixiado? Porque tiene compuestos altamente alergenos. No te expongas. Tú que vas a Acapulco, tú que vas a Puerto Vallarta, yo tenía que andar vigilando a todos los que fueron a Acapulco, qué era lo que comían. Y no porque me interesaba mucho, sino porque mi misión era vigilar de sus salud. Le dije, no, Emma, los ostiones no son buenos. Ay, pero que tiene limón y salsa valentina. No, Emma, tu vida corre peligro. Dentro de los alimentos de colesterol más peligrosos que hay para un ser humano es el que se encuentra en el camarón, en la langosta. Es un colesterol muy feo, un colesterol que cuesta mucho trabajo eliminar, y si tú ya tienes antecedente de hipercolesterolemia, de seguro en tu dieta tienes alimentos prohibidos, y ahí vienen camarones, ostiones y langosta. Un colesterol muy pegajoso. A ver, quítalo. Ay, pero qué buenos son los camarones. Compran sopa marucha con camarones, unas cuchinitas de camarones. Pero ¿qué pasa con el pez que tiene aleta y escama? ¿Alguien de ustedes sabe qué tipo de pez comía mi maestro en el mar de Tiberia? ¿Qué pez sacaban de ahí, cerca de Capernaum? ¿Qué era el pez que le dijo, ahora le vengan ustedes, después están muy cansados, vengan y coman? ¿Qué pez era? La tilapia. Para los que no están muy metidos en ese asunto, la tilapia es la mojarra. De todas las carnes de pescado, la más digerible, la más rica en omega 3, la más rica en proteínas, es la mojarra. Pero no estés ya cantando el triunfo. La mojarra no debe comerse frita. Cuando tú metes una gran mojarra y la metes en aceite quemado, se vuelve
tóxica. El aceite quemado no es bueno. ¿Cómo debo de comer una tilapia asada? Como lo hacían en los tiempos de Jesús, calentaban las piedras y ponían la tilapia encima. Pero también hay evidencia en el libro de Ezequiel que muchas carnes, entre ellas el pescado, también se comían en forma de caldo, porque habla de tinajas grandes, redondas y profundas. ¡Qué lluvia! ¡Qué sensacional aguacero hay allá afuera! Aún así, estoy feliz. ¿Qué hay con los alimentos rumiantes? ¿Qué hay con los alimentos que son herbívoros? Hay una ley muy clara, un principio muy clarito en la Biblia para ver qué tipo de alimentos rumiantes te comes y cuáles no. Dice en el libro de Levítico, todos aquellos alimentos, óiganlo bien, todos aquellos animales que son rumiantes, pero que además tienen la pezuña hendida. La pezuña del pie parece 2 dedos, esa es la pezuña partida. El animal que tenga estas 2 características, dice la Biblia, cómetelos a toda, sin ningún tapujo ni prejuicio. Pero aquellos que nada más tengan una sola de estas 2 características, considéralos inmundos. Cordero, ¿cuál animal entra en los permitidos? El cordero, la res, la cabra y el borrego. Están tremendamente permitidos su consumo. Pero aquellos que no tienen estas 2 cualidades, entra el cerdo. No es bueno comer cerdo. Si tú ahorita ya te estás enfermando muy seguido, si ya tienes problemas con tu metabolismo de los líquidos, si ya sientes que estando muy tranquilo de repente el corazón, sientes que se te sale por las orejas, tienes una dislipidemia. Las principales causas de dislipidemia en los seres humanos es por el consumo de cerdo y todos sus derivados. Así de fácil. También estaba prohibida para ellos el caballo, el camello. ¿Ustedes tienen idea por qué no debe comer camello? ¿Por qué se les prohibió comer camello a los judíos? Cuando tú comes carne en exceso, cuando tú comes caldos de res en abundancia, el ácido úrico de tu sangre, y cómo empiezas, te duelen las rodillas, te duelen los codos, te duelen las articulaciones, vas caminando y vas rechinando. Una hiperuricemia. Cuando comes res en abundancia y exageración. Díganme, ¿el camello toma agua? ¿Hace pipí? ¿Cómo elimino yo el ácido úrico? Por la orina. El camello está adaptado fisiológicamente para no tomar agua, pero también para no orinar durante muchos tiempos prolongados para evitar la muerte por deshidratación. Si tomo una muestra de sangre de un camello o directamente de un caldo de carne de camello, lo normal de ácido úrico anda entre 7 para una persona normal. Los que comían carne de camello y caldo de carne de camello tenían niveles de ácido úrico arriba de 25, 40 de ácido úrico, niveles altamente dañinos y por supuesto mortales. Esto no se sabía apenas hace algunos años. Sin embargo, cuando se dio esta ley, la tecnología de alimentos no existía. Por eso nada más decía, no te lo comas y punto.
todos los roedores, el ratón y la rata. También tendréis por inmundo liebre y el conejo. Cuando vas a la Marquesa, cuando vas al Valle del Silencio, luego llegan y te ofrecen, ¿no quiere conejo asado? Y tú dices, pues, me lo echo. Es alimento inmundo. Dentro de las principales enfermedades que transmite el conejo es la tiña capitis, que es la que produce la caspa, la tiña dermis, unas manchotas. También era transmitida en aquel tiempo por la liebre y por los conejos. Y tener un problema dermatítico en aquel tiempo, muchos ineptos lo consideraban como lepra y te iba como en feria. Y era una tiña. Entonces, la tularemia, que es otra enfermedad que transmite el conejo, es debido a una bacteria que se llama Francisella tularensis. Es así de bonito. Me suena como a Francisca el Bajo de Sol en las sienes. Y era un padecimiento de aquel entonces y también de ahora que produce el convivir con conejos. Tiña y tularemia. También están prohibidos el avestruz. Ya ven que en México ahorita ya hay zonas de desarrollo de avestruz. Y dices, una piernita, sí como no, para ver si te la acabas, pesa 18 kilos la pura pierna de avestruz. Está prohibido. La cigüeña, el pelícano y las garzas, aves acuáticas, están prohibidas. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el milano y todo tipo de halcones están prohibidos. El cuervo, la lechuza, la gaviota, el búho, el buitre y el murciélago están considerados como inmundos. Reptiles, absolutamente todos, víbora y todos los demás reptiles. Recuerden que hace poco se puso de moda dentro de los tratamientos empíricos para el cáncer y que decían, cómete unas cápsulas de carne de víbora. No es cierto, no cura el cáncer y encontraron problemas de tipo respiratorio, asmáticos y EPOC, insuficiencia respiratoria crónica. No coman reptiles. En Guerrero ven una iguana y hagan de cuenta que se sacaron la lotería. Y uno dice, ¿ya qué sabe? ¿Todos a qué dicen? A pollo. ¿Sí o no que en Guerrero se comen las iguanas? Altamente tóxica y además no es nutritiva. ¿Has comido iguana? De la que te has salvado. Pero ¿de qué tipo de aves sí podemos comer? Con evidencia bíblica. Todas las columbiformes. Es la paloma, la tórtola, el lagodorniz. En Iguala Guerrero, ¿cómo comen paloma? Tórtolas. ¿Y cómo quiere su codorniz? Sin plumas, pero la hace al mojo de ajo y al ajillo. En Iguala Guerrero. Uno que es hombre paseado, dice los paseos ilustran. Y cuando me ofrecieron paloma, yo dije, verme tantito mesero. Empecé a revisar y cuando vi que sí estaba permitido, le dije, sírvame dos porque una no es suficiente. Cuando comes paloma, los huesitos están chiquitos. La piernita parece que estás jugando la comidita. Oh, sí. Y cada paloma vale como 100 pesos. Por eso yo tardé como una hora en comérmela. Todas las galliformes
sí está permitido. Hay evidencia de que en los tiempos bíblicos comían pollo, comían gallina y comían huevo. ¿Conocen el texto que dice que Dios es un Padre tan amoroso que a sus hijos los toma como una gallina a sus polluelos? También hay evidencia de que comían huevo y lo disfrutaban. Dice Jesús: ¿qué hombre siendo malo le pide un huevo y le da un coscorrón? Entonces sí hay evidencia del consumo de gallina, pollo y huevo. De todos los animales que más hacen énfasis en la Biblia en cuanto a su prohibición es el cerdo. ¿Por qué estaba tan prohibido comer cerdo? Número uno, sus hábitos. ¿Han pasado por un lugar donde crían a estos animales? Horrible, aroma espantoso. Número dos, coprófagos. ¿Qué es coprófago? Le encanta comer popó, la suya, de los otros y de los humanos. ¿Nunca los han visto, no? Número 3, la cantidad de enfermedades que transmiten a los seres humanos. Número 4, su grasa es altamente tóxica. Si en este momento yo agarro un filete de res y un filete de cerdo, el de res, yo sí veo la grasa porque está por afuera en bolitas blancas que yo puedo cortar. El filete de cerdo, digo, no tiene grasa, mira, está muy magra. Pero ¿qué pasa cuando los pongo a freír? El de cerdo suelta toda la grasa, porque la grasa del cerdo es intracelular, la grasa de la res es extracelular. Yo puedo cortarla, en el cerdo no. Y una de las restricciones que le daban al pueblo judío: vas a comer res, pero no nada más porque sí, quítale toda la grasa. ¿No es cierto que así dice la Biblia? Quítale la grasa. Y estaba por aberración principalmente la grasa abdominal. Cuando dice no comas grosura de res, se refería a la grasa abdominal, porque es la que es mucho, pero mucho más peligrosa. Por eso córtala. A mí, si alguno de ustedes me invita a comer tacos de tripita, yo le voy a decir no gracias. Por eso de res, aunque sea de res, grasa abdominal. ¿Y por qué digo y hago énfasis en grasa abdominal? Últimamente todas las instituciones de salud están haciendo énfasis: quítate la panza, ¿sí o no? Tómate, mídete, no sé, y quítate la panza, porque la grasa abdominal es la más peligrosa. Todas aquellas mujeres que tienen la grasa no en el abdomen, sino repartidos en otros lados, ellas tienen muchísimo riesgo menor de morir de un infarto al miocardio y de un evento vascular cerebral. Esa grasa es cardioprotectora. Peligro cuando estamos panzones. Esa grasa es dañina y lo que le sigue. ¿Por qué? El tejido adiposo abdominal no es solo un almacén de grasa, es un órgano metabólicamente activo. Si tú permites que se esté llenando de grasa tu panza, el tejido adiposo abdominal responde enviando a la sangre hormonas que son tres principalmente. Se lo voy a repetir a los que están en internet. Hormonas adiponectinas que se producen en el tejido adiposo abdominal. Resistina, la que tiene que ver con la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Si estás panzón, tienes mayor riesgo de diabetes mellitus, porque están mandando a tu sangre hormona resistina que tiene que ver con resistencia a la insulina. Número 2, factor de necrosis tumoral, compuesto químico que se asocia con cáncer. Entonces, el estar obeso y panzón, tienes muchísimo más riesgo de desarrollar cáncer. Y número 3, sustancias que son proinflamatorias. Cuando tú comes grasa abdominal de res, estás ingiriendo compuestos que te van a producir cáncer y te van a dar diabetes.
Por eso la Biblia decía que vas a matar una res, pues órale, está permitida, pero quítale la grasa abdominal, quémala, ponla en un holocausto para que el aroma llegue, quémala, pero no te la comas. Ay, pero es que los bolitos son los más sabrosos. No te la comas. Ya, ¿está claro? No te la comas. En Isaías, Isaías cómo era duro en este asunto. Está regañando Isaías al pueblo y dice: y todos ustedes que comen carne de cerdo y sus ollas lleno de caldos y de cosas inmundas, van a ver. Y luego termina diciendo en unos textos adelante, y dice: y todos ustedes que comen cerdo, todas sus cacerolotas llenas de manteca, yo los voy a castigar en su seno. Yo no entiendo ni sé a qué palabra se refiere la Biblia por su seno, pero lo que yo sí sé es que dentro de los factores de riesgo para cáncer de mama está una dieta abundante en grasa, principalmente de alimentos de cochino, puerco. Sí, hermanos, créanme. Y para fines prácticos, Sara lo entiende muy bien. Le va a llegar un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Ver en su listado alimentos prohibidos, alimentos prohibidos, alimentos. ¿Quién creen que está en primer lugar? Cerdo y sus derivados. Que tenga un paciente con hipertensión arterial combinada con diabetes. Alimentos prohibidos, cerdo y derivados. Casi para todos los padecimientos crónicos degenerativos, alimento prohibido, cerdo y derivados. Pero el sandwichote con mortadela, con salami, con un montón de compuestos altamente tóxicos. ¿Quieren enfermar de cáncer? ¿Quieren que su enfermedad cardiovascular se haga más crítica? Pues coman cerdo, pues total ya queremos que sean talados de la tierra. Porque además dice en Isaías 66:17, todos los que comen cerdo serán talados. Y no imaginen a un verdugo con un haz cortando la cabeza, solitos se van a morir. Producen infartos cerebrales. En un experto cardiocirujano, en una de sus conferencias, a ver si lo subimos en Facebook, está diciendo: hay 7 causas que producen infarto del miocardio y evento vascular cerebral. Dentro de los más importantes es una dieta rica en grasa y en sal. ¿Pero qué tipo de grasa? Principalmente de cerdo. ¿Pero qué era lo que sí comían los judíos en ese tiempo? Les encantaba, y estaba bien visto por Dios, comer semillas de trigo crudas. Dice que muchos tenían la costumbre de entrar a los campos de cultivo de trigo, agarrar las semillas tiernas, las abrían, las pelaban y las sacaban con la mano y se la comían. Tiene un valor nutritivo semejante al germinado de trigo. Ellos lo tenían permitido. Los apóstoles, cuando andaban en los campos, cortaban espigas, las iban separando y ya iban comiendo. ¿Qué más comían? Cuando se refiere a legumbres, se habla específicamente de la lenteja. Ahora sabemos que la lenteja es altamente nutritiva, incluso más que el frijol. El frijol es muy nutritivo, pero en el pellejo tiene sustancias tóxicas, inhibidores de la tripsina, promotores de la flatulencia y unas sustancias que es ácido fítico que impide la absorción de calcio y de hierro. Entonces el frijol es bueno cuando me lo sé comer. Si no lo sé utilizar, mejor me lo como porque resulta tóxico. La lenteja es mejor que el frijol porque no tiene los inhibidores de la tripsina, ni tiene promotores de la flatulencia, y ni tiene ácido fítico ni ácido oxálico que impidan la absorción de calcio y de hierro. ¿Qué les parece? ¿Y con qué vendió su primogenitura? Con un suculento plato de lenteja. Ruth, te aconsejo que le cambies su primogenitura al rol, pero dile a tu mamá que te haga lentejas. Caen redonditos.
Frutas. ¿Qué frutas comían en ese tiempo? Uvas y pasas de uva. Higos. Hay mucha evidencia de que los higos eran muy comidos. Y le voy a preguntar al más experto de este grupo. Sara, ¿el higo es una fruta o una flor? Exactamente. El higo no es una fruta, por si han vivido engañados. Un higo es una flor invertida y dentro de él hay miles de frutos. Es nutritivo, altamente nutritivo. Y era lo que le daban a los soldados cuando se iban de campaña, porque el higo deshidratado pesa poco y es altamente rico en energía, en proteínas y bioflavonoides. Dentro de lo que comían este tipo de gente en los tiempos bíblicos era la cebolla, el ajo y los puerros. Los puerros es el poro. Ahora sabemos, y eso lo voy a decir a ustedes nada más, compañeros de internet, el ajo, la cebolla son los compuestos alimenticios ricos en flavonoides, principalmente del tipo azufrados. Evitan el cáncer, eliminan el ácido úrico en extremo y son maravillosos. La quercetina, además del pellejo de la lima, se encuentra en la cebolla. Lo utilizamos para problemas respiratorios, lo utilizamos para problemas diarreicos por sus compuestos azufrados que son antibacterianos, son broncodilatadores. Cuando alguien de ustedes tiene asma y que no puede dormir, ¿qué es lo que hacen? Es un té de cebolla, es broncodilatador y ataca al estreptococo betemolítico, dándole en la torre, quitando el problema infeccioso respiratorio. Es una maravilla y actualmente está entre los alimentos que se usan en el tratamiento de cáncer. Ajo y cebolla, familia de las liliáceas. Y el poro, ahí viene junto con ellos. ¿Alguien de ustedes ha comido una rica sopa de poro? ¿Sí? Con papa. Con papa. Total que todos los alimentos que sí estaban permitidos en los tiempos bíblicos actualmente están considerados como los más nutritivos y protectores. Todos los alimentos que estaban prohibidos desde tiempos bíblicos actualmente son un coco para la humanidad. ¿Habrá tenido razón? ¿Habrá tenido o sabía lo que hacía el Creador en decirle a este pueblo, no te lo comas? Es una maravilla, es algo increíble. Cuando yo hablo de la ley de la alimentación, siempre me paran en seco con este texto. Digo, ¡ay, qué coraje! Marcos 7, 18, 19, siempre me paran en seco con esto. Porque Jesús les está diciendo que no entienden que nada de lo que está afuera entra y contamina al hombre, porque contamina más lo que sale que lo que entra. Muchos usan este texto para garantizar que Jesús ya limpió todos los alimentos. Y va a venir y decir, mira, aquí dice clarito que no es lo que entra a la boca lo que contamina, dando por entender que aunque yo coma alimentos inmundos, a mí ya no me van a contaminar porque yo creo en Dios. Pero díganme, eso de usar textos de manera aislada es mezquino. ¿Qué hay de antecedente de este texto? Pues el mismo Marcos, pero mucho más antes. Resulta que los fariseos estaban regañando a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. No estaban regañando a los discípulos por estar comiendo cosas inmundas, porque no se estaban lavando las manos, y ahí empezó todo. Entonces aquí el texto no es porque ya no debemos comer alimentos inmundos. Aquí el contexto es de que les estaban llamando la atención porque en ese momento los discípulos no se les pegó la gana ir y lavarse las manos y comer. Ahí está el problema.
no es porque estuvieran comiendo alimentos inmundos y Jesús les dijo, órale pues, no hay problema, pueden seguir comiendo ranas, pueden seguir comiendo babosas, pueden seguir comiendo ratones, porque no es lo... No. Díganme, los discípulos, una vez que Jesús partió a la diestra del Padre, ¿siguieron guardando la ley de la alimentación? Yo se los voy a demostrar. Hechos capítulo 10. Se trata de que Pedro estaba ayunando, dije, no voy a comer, no quiero comer, pero es que no como. Estaba en su plan anorético. No como. Pero después de ese periodo prolongado de ayuno, empezó a tener hambre y se quedó profundamente dormido y soñó que un velo sujetado de 4 esquinas bajaba y le decía, Pedro, mata y come. Y en ese lienzo estaban todos los cuadrúpedos, había alimentos inmundos y alimentos permitidos. Este evento ya sucedió cuando Jesús ya no estaba con ellos. Y dice, ¿cómo me pides a mí comer alimentos inmundos o impuros? Quiere decir que aún después de la ira de Jesús, él seguía observando la ley de la alimentación. Y nuevamente bajó el lienzo. Pedro, levántate, mata y come. Pero ¿cómo si yo no como alimentos inmundos? Y una tercera ocasión baja el lienzo y le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pero yo no como alimentos inmundos. Y se levantó el velo y él dijo, ah, caray, ¿y eso? ¿Qué me habrá querido decir? Y pensando y pensando y pensando, ¿qué habrá sido esa visión? Llegan y lo buscan los enviados de ¿quién? Cornelio era judío. Sus fieles asistentes eran judíos. No. ¿Y cómo consideraba a un judío a los que no eran judíos? Inmundos. Sácate de allá, no me toques, púchala, au, ush, ush, ush. Eran muy exagerados los judíos con los gentiles, los consideraban inmundos. Y él dice, ahora entiendo lo que me quería decir el Señor. No llamar inmundos ¿a quiénes? A los que Dios ya limpió. Y ahí estamos todos. Todos ustedes ya no son inmundos, aunque no sean judíos. ¿Por qué? Porque el Señor nos limpió. Y dice Pedro, por supuesto que era eso. Entonces, aquellos que dicen que la ley de la alimentación ya no se debe llevar, que porque a Pedro se le dio revelado que ya no había alimentos inmundos, ellos ya los comen, pero no se refería a la comida, se refería a los gentiles, porque justo en este momento se empezó a predicar el evangelio a los que no eran judíos. Entonces yo lo pongo a su consideración, tú decides si te lo comes. Que estás solo, que te fuiste de comisión a Ensenada y te ofrecen unos ricos tacos de camarón empanizados con una salsa molcajeteada. Tú decides si te los comes. Pablo decía, pues por cuestión de conciencia, tú decides si te lo comes o no te lo comes. Pero la Biblia dice, cuando seas invitado a comer, cuando seas invitado a un gran banquete, pon cuchillo en tu garganta y considera bien lo que está frente de ti, porque puede ser pan engañoso. Esto traducido, transliterado, así como para que yo lo entienda, cuando te inviten a comer, controla tu apetito.
y considera bien lo que está frente de ti. Quiere decir, piensa, di, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Me va a hacer bien? ¿Me va a dar vitaminas, minerales, flavonoides? ¿O simplemente grasa cochambrosa, mantecosa, que me va a producir mucho deleite, me va a producir mucho gozo, pero finalmente es pan engañoso? Piensa antes de comerlo. Pablo dijo, a mí todo me es permitido, a mí todo me es lícito, yo puedo comer lo que a mí se me pegue la gana, pero no todo me conviene. ¿Están de acuerdo? Entonces, así cierro. A mí todo me es permitido, pero no todo me conviene. Pasa a vosotros.